Bueno, los había dejado pensando en 3 ejercicios, que es lo que queremos empezar la clase de hoy. Los había dejado pensando en este primer ejercicio, que es el 4-1-6. Entonces, el 4-1-6 les propone pensar en este tensor, P, I, K, L, M. Y les dice lo siguiente: el tensor TIKLM es antisimétrico con respecto a todos los pares de índices. ¿Cuántas componentes independientes tiene en un espacio tridimensional? Entonces, claro, la idea del ejercicio es que ustedes interioricen qué significa ser antisimétrico. Entonces, pensemos en este tensor antisimétrico nada más T y K. Vean que ese tensor antisimétrico en 3 dimensiones tiene una forma muy particular, porque va a ser que su diagonal sea de ceros. ¿Se acuerdan? Así es como yo puedo ver un tensor un tensor antisimétrico. Entonces, resulta que en este tensor su diagonal termina siendo 0. Ahora nos propone pensar qué pasa si ahora con todos los índices hay antisimetría. ¿Ven por qué es 0? ¿Sí? Porque si no tendrías un problema cuando T y I sea igual a menos T y I, ¿lo ven? Entonces, como ese no cambia, la única forma es que sea 0. Resulta que si ahora yo, con respecto a todos los pares de índices, tengo que soy antisimétrico, vean que todas las componentes dan 0. Porque siempre va a tener esta condición, siempre la voy a tener para cualquier orden de los índices. Entonces termino teniendo ninguna componente distinta de 0. Entonces, claro, vean que me gusta este ejercicio porque la idea es que ustedes entiendan que es ser una componente independiente. Vean que este objeto, aunque es un objeto con 9 componentes, solo tiene 3 independientes. ¿Lo ven? Al ser antisimétrico, ocurre esto, que esta componente está determinada con esta componente. Entonces, un tensor antisimétrico de 2 entradas solo tiene 3 componentes independientes. Pero vean que ahora, si yo soy antisimétrico con respecto a todos, termino con ninguna componente independiente. ¿Sí? Y esa es la idea de 4-1-6. Ahora hablemos de 4-1-8. 4-1-8 les propone ahora un tensor de T, I, J, K, ahí, que tienen rango N. Y les pide mostrar que ahora
la sumatoria en J de la derivada parcial con respecto a XJ de TIJK tiene n-1 componentes. Entonces, igual, es un ejercicio tranquilo, pero es para que entiendan un poquito. Vean que cuando yo tengo, por ejemplo, una sumatoria en J en un tensor, vean que una sumatoria en J en un tensor que va a ser T, no sé, usemos otra letra que va a ser un tensor A que tiene tres entradas AI, JJ, vean que el resultado de eso da exactamente un nuevo tensor A', que solo tiene una entrada ahí. Entonces, vean que la contracción me quita dos componentes. ¿Lo ven? Igual cuando tenemos un producto, ¿verdad? O, si ustedes tienen la sumatoria en J de A, JJ, vean que eso termina siendo un escalar. Es exactamente la traza, ¿se acuerdan? Que es un escalar. Teníamos dos componentes, quita dos, tenemos 0 componentes. Entonces, de alguna manera en nuestro problema, nuestros tensores de rango n, pero la contracción le quita 2. ¿Lo ven? Pero ahora la derivada, entonces, si yo tengo, por ejemplo, ahora un tensor B de IJ, y yo ahora lo derivo con respecto a XK, vean que esto es reemplazable por un tensor IJ y K. ¿Lo ven? La derivada me va a aportar un índice. Entonces, claro, para este problema, vean que en este problema yo voy a tener que tengo n más 1, debido a que tengo una derivada. Pero le estoy quitando 2 gracias a la contracción. Entonces, este es un problema que tiene un rango n-1, que era lo que nos pedían probar. Todos conmigo. Ahora los dejé pensando en 4-3-5 también. Vamos a borrar por acá. 4-3-5 ya es un poquito más complicado. 4-3-5 lo que les dice es que encuentren la métrica covariante y la métrica contravariante para las coordenadas cilíndricas. Entonces les piden cuánto vale G y J y G y J para cilíndricas.
Ya esto lo habíamos hecho pensando en los vectores comunes y corrientes. Ahora es pensarlo a través de el caso tensorial, que yo les había contado cuando hablamos de esto, que esto se puede hacer de otro mecanismo, cómo encontrar la métrica. Entonces, eso lo hacemos de forma tensorial. Ya lo dijimos en la clase anterior. La clase anterior hablamos de la base covariante. Entonces, la métrica va a ser ese objeto, va a ser epsilon i con epsilon j. Sí. Entonces, básicamente lo que nos pide este ejercicio es que encuentre en coordenadas cilíndricas la base covariante. Sí. Entonces, vámonos a la definición de la base covariante. Cuando definimos la base covariante, dijimos que iba a ser epsilon i igual a la sumatoria en K de la derivada parcial de x sub k entre la derivada parcial de q super i. Por e en dirección k. Entonces, claro, para coordenadas cilíndricas tenemos que recordar la regla de transformación, que simplemente era que x es rho por el coseno del ángulo, que y es igual a rho por el seno del ángulo y que z es igual a z. Entonces, claro, para cilíndricas tenemos tres dimensiones. En este caso, la base se ve como la derivada parcial en x con respecto a q sub i en dirección x más la derivada parcial en y con respecto a q sub i en dirección y más la derivada parcial en z con respecto a q sub i en dirección z. Y claro, esto era lo que habíamos conversado, porque la versión covariante es superior, porque nada más necesito derivar la regla de transformación. Entonces, vean que ahora lo que necesito es encontrar cómo se ve epsilon rho, epsilon del ángulo y epsilon z. Entonces, por ejemplo, epsilon rho va a ser igual entonces a la derivada parcial de x con respecto a rho en dirección x más la derivada parcial en y con respecto a rho en y más la derivada parcial en z con respecto a rho en ez. Entonces vean que epsilon rho va a ser igual a la derivada parcial de x con respecto a rho. Eso es coseno del ángulo. En dirección x. Más la derivada parcial en y con respecto a rho. Eso es seno del ángulo. Y la derivada parcial de z con respecto a rho, y eso es 0. Ahora necesito epsilon del ángulo. Vean que eso va a ser entonces la parcial en x con respecto al ángulo en dirección x más la derivada parcial de y con respecto al ángulo en dirección y más la derivada parcial en z del ángulo en ez. Entonces vean que este va a ser la derivada parcial del coseno del ángulo, eso es menos el seno del ángulo,
en dirección X más la derivada parcial del seno, perdón, menos rho. Más la derivada parcial de y con respecto al ángulo. Vean que la derivada parcial de y con respecto al ángulo va a ser rho por el coseno del ángulo en dirección y. Y vean que la derivada parcial en z vale 0. Y ya por último necesitamos epsilon en z. Epsilon en z va a ser la derivada parcial de x con respecto a z en dirección x, más la derivada parcial en y con respecto a z en dirección y, más la derivada parcial de z con respecto a z en dirección ez. Y claro, eso nos da ez. ¿Sí? Y ya con eso, voy a ahorrar por acá. Ya con eso puedo armar la métrica. Entonces, para armar la métrica voy a necesitar G el primero, G de rho. Por ejemplo, vean que G de rho entonces va a ser simplemente epsilon rho punto epsilon rho. Vean que ese objeto va a ser coseno del ángulo en dirección X más seno del ángulo en dirección Y punto coseno del ángulo en dirección X más seno del ángulo en dirección Y. Y ese producto punto vale 1. ¿Sí? Vale el coseno del ángulo al cuadrado más el seno del ángulo al cuadrado. Y eso vale 1. Entonces, G rho vale 1. ¿Qué pasa, por ejemplo, con G, el que sigue? G rho del ángulo. Da 0, ¿verdad? ¿Lo ven? ¿Qué pasa con G de rho con Z? 0. ¿Lo ven? Y de ahí solo nos falta este, G del ángulo con Z. Vean que se da 0. Realmente entonces esta métrica, ya lo sabíamos, esta métrica es diagonal. ¿Lo ven? Entonces, ahora necesito G de ZZ. Vean que G de ZZ es bastante sencillo. G de ZZ simplemente es EZ.EZ. EZ.EZ es 1. Y el que es diferente es el G del ángulo con el ángulo. Vean que ese les da. ¿Qué les da ese amigo? Ese amigo les da rho menos el seno del ángulo en dirección EX más coseno del ángulo en dirección EY punto rho ahora menos el seno del ángulo
en dirección X más coseno del ángulo en dirección Y. Y esto les da rho cuadrado, abro paréntesis, seno cuadrado, el negativo se me va, ¿verdad? Por más coseno cuadrado. Y entonces esto da rho cuadrado. Y entonces, claro, ya pueden montar el tensor métrico. El tensor métrico se va a ver como G de IJ igual a 1, G rho es 1, 0, 0, 0, ahora G del ángulo con el ángulo es rho cuadrado, 0, 0, 0, 1. Y esa es la métrica covariante para coordenadas cilíndricas. De otro camino. Vean que ahora podemos, el ejercicio también nos pide la métrica contravariante. Realmente aquí podemos seguir varios caminos, porque por definición la métrica o las coordenadas cilíndricas son, no, son cartesianas, son ortonormales. Entonces, su inversa, ¿verdad?, da la identidad. Entonces, evidentemente lo que necesito es la inversa de esta matriz. ¿Sí? Y eso nos da la contravariante. Pero por idea del ejercicio, lo mejor es que ustedes calculen ahora a través de la base contravariante. Ya teniendo la covariante, ¿verdad?, hay muchísimas formas de cómo obtener la contravariante, pero la idea del ejercicio es que ustedes vean eso, que calculen ahora la base contravariante. Vean que la base contravariante es simplemente ahora el caso contrario. Va a ser la derivada parcial de Q con respecto a X en dirección X más la derivada parcial de Q con respecto a Y en dirección Y más la derivada parcial de Q con respecto a Z en dirección EZ. Y ese va a ser el caso que habíamos dicho que esto es complicado, ¿se acuerdan? Porque ahora yo necesito invertir para las coordenadas cartesianas ese objeto. Perdón, para las coordenadas cilíndricas ese objeto. Claramente ustedes saben la inversión. En este caso no es tan extraño, pero ustedes saben, por ejemplo, que rho es igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y que el ángulo lo obtienen a través de la tangente a la menos 1 de y con x. Entonces, de ahí hacen la derivada de y con x. Y con eso obtienen, ¿verdad? Y z igual z. Con eso lo pueden hacer. Pero ahí hagan el ejercicio, desen cuenta, y lo que van a obtener simplemente es que g de ij va a ser igual entonces ahora a 1, 0, 0, 0, 1 entre ρ al cuadrado, 0, 0, 0, 1.
Y ahí van a obtener ese resultado. ¿Todos conmigo? Y eso es un poquito de la idea. Del ejercicio. Preguntas. Y esta es la forma que tenemos para obtener la métrica para cualquier juego de coordenadas. Demos un paso más. Vean que ahora queremos hablar de nuestros amigos o completar de alguna manera el álgebra vectorial. Ya lo dijimos por encima, ya hablamos sobre el producto en el caso de tensores. Entonces, ya yo les comenté que para el caso de tensores, por ejemplo, este tensor T y J se podría ver como un tensor AI, un tensor AJ. Pero, repensando en eso, vean que este tensor tiene 3 entradas y este tensor tiene 3 entradas, pero este tensor tiene 9 entradas. Entonces, hay una regla de cómo se hace ese producto. Como usted, de 3 entradas y 3 entradas, termina con 9 entradas. ¿Sí? Y eso es lo que queremos hablar ahorita. Voy a borrar por acá. Eso es lo que le llamo producto exterior. Ese es el nombre técnico de lo que vamos a hacer. Entonces, el producto exterior es el que me logra esto. ¿Cómo usted agarra? 3 entradas generan 9 entradas. No tiene nada extraño, ustedes realmente lo conocen. Por ejemplo, utilizamos para definir qué es el producto exterior este símbolo, el de los X-Men. Entonces, si tenemos un U, producto exterior con un V, vean que ese objeto me va a generar una matriz. Entonces, si yo tengo un vector U y un vector V y hago el producto exterior, me genera una matriz. De ahí viene la idea de producto exterior. ¿Sí? Para el álgebra tensorial, el producto exterior muchas veces nada más decimos producto tensorial. ¿No ven? Entonces, eso es importante. Muchas veces nada más decimos tensorial. Entonces, si yo lo computo, este objeto queda igual simplemente a U1, V1, U2, perdón, U1, V2, hasta U1 con Vn. Este va a ser U2 con V1, U2 con V2, hasta U2 con Vn. Y esto sigue aquí hasta UM con V1. Esto sigue aquí hasta UM con V2. Y esto sigue hasta aquí
hasta UM con VN. Y esa es como la definición de mi producto exterior. Dicho de otra manera, el producto exterior de U con V en entradas y J simplemente es UI con UJ. De ahí es donde viene exactamente esta definición. Vean que esto yo lo puedo visualizar a través del producto de matrices. En el producto de matrices diríamos que el producto exterior de U con V simplemente es U con V transpuesto. Donde U mantiene la idea del tensor original, que va a ser U1, U2 hasta UM, y el transpuesto es simplemente ahora V1, V2 hasta Vn. Y entonces tenemos que hacer este con este, este con este. Y así llenamos, ¿verdad? Este es 1 m por 1 y este es 1 por n. Entonces el resultado es m por n, como ustedes saben del producto de matrices. Técnicamente, el producto exterior realmente es con nuestro amigo el operador DAGA. Pero si estamos en números reales, el DAGA es igual al transpuesto. Pero formalmente es U con V DAGA. ¿Sí? Y claro, a partir de esta definición podemos hacer el contraste con el producto punto. Ya habíamos dicho, al producto punto le solemos llamar el producto interno. Es producto interno porque su resultado no necesita un objeto más grande. Entonces, tenemos el producto interno. Vean que el producto interno va a ser A con B. Simplemente va a ser entonces A transpuesto con B. Entonces, en ese caso, vean que es simplemente de lo que ustedes conocen. A transpuesto va a ser A1, A2, hasta AN con B, que va a ser B1, B2, hasta BM. ¿Lo ven? Entonces ahora este es un objeto que es 1 por n y este es uno que para poderse dar tiene que ser n por 1, ¿verdad? Necesitan ser del mismo tamaño. Entonces eso hace que el resultado sea 1 por 1, que es el escalar que ustedes conocen. Y de ahí es donde viene la relación con el producto exterior y el producto interior. Hay algunas propiedades interesantes del producto exterior. Si uno tiene entonces ahora U con V y le saco la transpuesta, vean que eso simplemente va a ser V
con U. También es distributivo con respecto a la suma tensorial. Si yo ahora tengo V más W y hago el producto externo o producto tensorial con U, esto es lo mismo que V con U más W con U. Si tengo un escalar, vean que ahora es V con W, eso es lo mismo que C con V, W, o V con C, W, donde C es un escalar. Y es asociativo. Entonces, si yo tengo U con V con W, esto es lo mismo que U con V, W. No es conmutativo porque el producto de matrices no es conmutativo. Y esa es la idea del producto exterior. ¿Qué es el producto tensorial? Que con eso definimos el álgebra tensorial, al tener suma de tensores y el tener el producto tensorial. Y ya para terminar, necesitamos entonces derivar para poder tener cálculo tensorial, para poder tener el análisis tensorial. Para eso vamos a tener que definir un objeto. Y vamos a ver por qué necesitamos definir un objeto, por qué ahora la derivada no es tan sencilla. Entonces, voy a borrar por acá. A esto es lo que llamamos la derivada covariante. Covariante. Entonces, la derivada covariante es que pensemos en un vector. Pensemos que tenemos este vector. Tenemos este vector prima que va a tener aquí un índice y entonces va a ser igual a la derivada parcial de xy con respecto a qk del vector en k. Hasta ahí tenemos nuestra transformación. Ahora, nuestra temática es ¿qué pasa si derivamos? Entonces, si yo ahora derivo este vector con respecto a QJ, vean que esa derivada va a ser el siguiente objeto. Va a ser entonces la derivada de xy con respecto a qk
de la derivada parcial de VK con respecto a QJ. Hasta ahí todo bien. El problema está en este objeto. Ahora, por regla del producto, voy a tener la derivada parcial de X super Y con respecto a QK con respecto a QJ por VK. Y nos metemos aquí en un camino oscuro. Porque claro, este objeto que está aquí ya dijimos que es un tensor de rango 2. Pero los tensores no tienen estos bichos. Este bicho no es un bicho tensorial, ¿lo ven? No hay esos términos combinados. Entonces, claro, tenemos que ver con detalle qué es lo que sucede. Si es que esto nos está aportando alguna información que no estamos viendo. Vean que ahora lo que sucede es que esta derivada, la puedo ver a través de la otra definición de ser vector. Vean que la otra definición de ser vector yo la puedo hacer con la base. Vean que la base nos reinterpreta de esta manera el ser vector. Entonces, claro, si yo ahora observo este objeto, esta derivada, yo voy a tener la derivada de v' con respecto a i en QJ. Este objeto va a ser entonces la derivada de epsilon k con respecto a QJ con VK más epsilon k de la derivada parcial de VK con respecto a QJ. Pero entonces ahora, vean que si yo comparo, este objeto es epsilon k. Entonces, este objeto, que es un tensor totalmente válido, tiene que ser este objeto. ¿Lo ven? Dicho de otra manera, voy a borrar por acá. Lo que estamos viendo es que la derivada parcial de epsilon k con respecto a QJ simplemente va a ser un objeto que le voy a llamar gamma mayúscula de mu con jk de epsilon mu. Ese objeto tiene un nombre. Esa gamma mayúscula de mu jk se conoce como la conexión. Ese es el nombre técnico. ¿Por qué? Bueno, porque está volviendo este objeto un tensor. Lo está conectando la base para poder hacer un tensor. Ese objeto, cuando se cumplen ciertas propiedades, que resulta que las cumple todo el mundo, ese objeto se le llama los símbolos de Christoffel.
Pero, como aquí somos físicos, vamos a dar cuáles son esas condiciones. Bajo la metricidad de la métrica, la metricidad de la métrica es que la derivada de la métrica sea igual a 0, que eso no hay ninguna razón por qué tiene que ser así, pero resulta que todos los espacios tienen metricidad de la métrica. Bajo esa condición, la conexión se le conoce como los símbolos de Christoffel. Entonces, todo el mundo se refiere a la conexión como símbolos de Christoffel, porque todos los espacios tienen metricidad de la métrica. Entonces, muy poca gente hace la asociación de que este objeto realmente su nombre técnico es la conexión, y aún se le suele llamar la conexión afín, pero bueno, basta con llamar la conexión. Pero bajo esta condición son los símbolos de Christoffel. Y entonces, claro, bajo esa forma yo puedo rever, ya no tengo ese objeto feo, sino ahora simplemente tengo un tensor tridimensional. De tal manera que la derivada parcial de v' en i con respecto a qj va a ser igual a la derivada parcial en xy con respecto a qk de la derivada parcial de vk con respecto a qj más este objeto, que es la conexión. Vean que en ese caso vamos a tener que mu por jk de epsilon mu por vk, que ese es el objeto que tenemos ahí. Y claro, con esto podemos definir la derivada covariante, porque ahora vean que este objeto que queda acá también es epsilon. Perdón, este objeto que queda acá también es epsilon. Entonces, claro, nosotros podemos renombrar esto, sacar el epsilon a factor común. De tal manera que esta derivada se ve como v' en i con respecto a qj igual a la derivada parcial de vk con vj, perdón, con qj más este de acá de kj mu por v mu de epsilon k. Y este objeto que queda aquí adentro
es lo que formalmente yo les llamo la derivada covariante. Vean que de aquí a aquí me aproveché de que mu y k son índices nudos, ¿lo ven? Entonces, a lo que era k lo llamé mu y a lo que era mu lo llamé k. Entonces, saqué factor común el epsilon k. Formalmente decimos que este objeto es la derivada covariante de v. Voy a borrar por acá. Y vamos a tener que ver una cosa de notación, que es la cosa más fea y horripilante posible, pero o sea, así lo dice el libro, no yo. Sí. Allá abajo, a donde sale el con el exponente de arriba, ¿por qué arriba se le bajó cuando se definió la conexión? Cuando definí la conexión, ¿Por qué se bajó el exponente? no hay ninguna diferencia, ¿se acuerdan? Sí. Eso es cuestión de notación. Entonces, vean que entonces decimos que la derivada covariante de v es ese objeto, la derivada parcial de v super k con respecto a q sub j más k j mu de v mu. Usualmente se define entonces como v punto y coma de j. ¿Lo ven? Por eso es horripilante, dice el libro. Así es como se denota. No, v punto y coma. Esto es un punto y coma. Punto y coma j. ¿Lo ven? Claramente impreso es más fácil de ver. Su profesor no tiene tan buena letra. Y esto es la derivada covariante, que es este objeto, ¿verdad? Lo que ahora es muy, muy interesante es que ahora yo puedo ver esto. Entonces, la derivada parcial ahora la denoto con solo una coma. ¿Lo ven? Entonces, como aquí queda la derivada parcial de v, yo la denoto nada más como coma j. Y entonces eso es una cuestión de notación, así lo hacen todos los físicos. Muchos físicos un poquito más rebeldes usan una D mayúscula para denotar de derivada covariante. Entonces, ustedes a veces pueden ver aquí una D mayúscula de V con respecto a QJ.
¿Lo ven? Entonces, pero esto se las trae, ¿verdad? Porque ya la D mayúscula se usa en otras notaciones. Entonces, a veces buscando usan una D mayúscula pero cursiva. Entonces, pero la notación más estándar es con punto y coma. Y la derivada parcial con coma. Entonces recordemos eso. Punto y coma, derivada covariante. Y la coma nada más, derivada parcial. Y de ahí es donde viene esta relación. Claro, ahora necesitamos poder calcular los símbolos de Christoffel. Para calcular los símbolos de Christoffel lo hacemos a través de la metricidad de la métrica. Y aquí les voy a dar la definición. Los símbolos de Christoffel los obtengo de la siguiente manera. Gamma de n y j va a ser igual a un medio de g de nk, abro paréntesis, la derivada parcial de g de ik con respecto a qj más la derivada parcial de g j k con respecto a qi menos la derivada de g y j con respecto a qk. Y así se calculan los símbolos de Christoffel. Vean que involucra la métrica contravariante y la métrica covariante. Y esos son nuestros amigos los símbolos de Christoffel. Dígame. ¿Qué? La métrica es un tensor. La métrica es un tensor, sí. Está ahí derivando un tensor. Por eso es que el tensor se vuelve de 3. La métrica es un tensor de rango 2. Al derivarlo, lo genero de rango 3. ¿Se acuerdan? Lo subo de rango. Por eso tengo 3 entradas aquí. Pero es que no es tanto cíclico, porque para derivar un tensor métrico se ocuparía otro. Sí, claro, y eso es todo un campo de investigación, ¿verdad? Aún te puedo contar que mi tesis de maestría es exactamente eso. ¿Qué efecto tiene exactamente ese fenómeno? Y eso es un poquito. Ya por último podemos hablar de nuestros amigos los espinores. Ya como estamos en octubre, es un excelente momento de hablar. Y sobre todo porque nos va a introducir un poquito a lo que queremos hablar en el siguiente capítulo. Entonces, ya no hay ninguna novedad. Ustedes ya saben lo que es un espinor. Ya ustedes lo han escuchado. Lo que pasa es que
ustedes no han escuchado la versión correcta, por decirlo de una manera, de que es un espinor. Entonces, ustedes escuchan de nuestros amigos los químicos que los físicos son muy tontos. Entonces ellos dicen, es que claro, ustedes necesitan, por una regla que hemos querido dar, que el momento angular se conserve. Tenemos esa regla. Es una regla discutida, ¿verdad? Tiene que ver mucho con la idiosincrasia de la física, pero digamos que la vamos a cumplir. Que todo el mundo conserva el momento angular. Usted ve el sistema solar, conserva el momento angular. Ve el planeta Tierra, conserva el momento angular. Se va a los átomos y usted tiene este sistema, el átomo de hidrógeno. ¿Se acuerdan? Entonces el átomo de hidrógeno es aquel que tiene un solo protón y un electrón dándole vuelta. ¿Sí? Y entonces, claro, usted dice, ese sistema tiene que conservar el momento angular. Entonces usted dice lo siguiente, de claro, si usted tiene el momento angular del protón y le suma el momento angular del electrón, ¡tas! Eso no da cero. Y dicen los químicos, uy, es que los físicos son demasiado tontos. ¿Qué tontos son los físicos de ahí? No, nunca consideraron el momento angular del electrón. ¿Lo ven? Él, al rotar, hay un momento angular de la órbita y hay un momento angular interno. Porque él puede girar con respecto a su propio eje. Y entonces todos los químicos le dicen, uy, físicos más tontos. Usted tiene el momento angular del protón más el momento angular de la órbita del electrón más el momento angular del electrón. Pero ¿saben qué pasa? ¿Quiénes son los tontos? Esto tampoco da cero. ¿Lo ven? Y ese es el problema. No es que el spin es el momento angular intrínseco del electrón. Eso no es cierto. Ese no es el problema. El problema es que esto no da cero. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, hay algo en la naturaleza de este vector que no es vector. Técnicamente sabemos que lo que sucede es lo siguiente, usted tiene que sumar 2 veces el momento angular del electrón. 2 veces. ¿Por qué? Pregúntenle a los químicos de confianza. ¿Por qué usted suma 2 veces el momento angular del electrón? El hijo de Frankenstein le dice a Frankenstein, papá, hay espinores debajo de la cama, ¿lo ven? Frankenstein le tiene miedo a los espinores. Los monstruos de los monstruos son los espinores. ¿Por qué? Bueno, porque este bicho nada que ver con el exorcista. ¿Se acuerdan del exorcista cuando da la vuelta a la cabeza? Este bicho, el electrón, él da una vuelta de 360 grados y no vuelve y le sigue dando la espalda a ustedes. ¿Lo ven? Él necesita 720 grados para volver a su posición original. Necesita el doble. ¿Lo ven? Ese es un experimento que se hace todos los días en los laboratorios. ¿Lo ven?
es de terror. Y claro, necesitamos entender eso. ¿Lo ven? El espinor va a ser un tensor que de alguna manera necesita incorporar esa información de que hay objetos que rotan común y corriente y hay objetos que necesitan 2 vueltas para que esta suma vuelva a ser esta suma. Claro, espinorialmente esta suma se ve así. ¿Lo ven? Vectorialmente sigue siendo así, pero espinorialmente tiene esta forma. Y eso es un espinor, ¿verdad? Ese objeto que logra eso que está ahí. Para eso, por supuesto, necesitamos aprender un poquito más de matemáticas para dar ese paso, que es lo que nos compete en el siguiente capítulo. Entonces, podemos quedar aquí. Piensen un poquito en el problema, ya que sabemos derivar. Pensemos en 4, 3, 10. Y 4, 3, 8. Entonces, para la próxima clase piensen en 4, 3, 8 y 4, 3, 10 entonces. Y con eso empezamos la próxima clase.